Te despiertas. El día comienza, pero todo se siente igual. Una sensación extraña crece dentro de ti, como si algo estuviera fuera de lugar, como si tu vida no fuera realmente tuya. Pero, ¿y si te dijera que esta prisión es invisible y que la construyeron las personas a tu alrededor? Las expectativas, las miradas silenciosas, los miedos que ni siquiera son tuyos. Carl Jung decía que hasta que no tomes conciencia, tu inconsciente dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Pero, ¿y si lo que llamas destino es en realidad una trampa? Si no lo ves ahora, podrías pasar toda tu vida creyendo que tienes el control, cuando en realidad nunca lo tuviste. Pero hay una salida, y antes de que termine este video, entenderás cómo escapar de la influencia silenciosa que te mantiene atrapado. Pasas toda tu vida rodeado de personas. Algunas parecen apoyarte, otras incluso dicen querer lo mejor para ti. Pero hay un detalle sutil y peligroso en todo esto. Quieren verte bien, pero nunca mejor que ellas. Ese es el límite invisible del que nadie habla, pero que tú sientes. Es la barrera silenciosa que aparece en el momento en que empiezas a crecer. Al principio, todo parece apoyo, motivación, pero intenta soñar más grande. Atrévete a salir del molde que esperan de ti. Y de repente, los elogios se convierten en advertencias, la admiración se transforma en incomodidad y las palabras dulces adquieren un tono envenenado. Crees que tienes el control, pero siempre hay algo que te jala hacia atrás. No son solo las circunstancias, son las personas a tu alrededor, la presión sutil, las miradas pesadas, los consejos disfrazados de preocupación. ¿Estás seguro de que quieres seguir ese camino? Y si no funciona, has cambiado, ya no eres el mismo. No te olvides de dónde vienes. Son frases pequeñas, pero te empujan de vuelta a la caja en la que quieren que te quedes, porque en el fondo, muchos no están esperando que triunfes. Están esperando que tu éxito no sea lo suficientemente grande como para superarlos. Y entonces todo encaja. Te das cuenta de que tu vida no solo ha sido moldeada por tus sueños, sino también por los miedos e inseguridades de quienes te rodean. ¿Cuántas decisiones has tomado para no incomodar a alguien? ¿Cuántas veces has reprimido tu ambición para no parecer arrogante? ¿Cuántos pasos has dudado en dar porque sabías que si ibas demasiado lejos, algunas personas se quedarían atrás? Pero ahora debes preguntarte, ¿vale la pena frenar tu evolución para mantener relaciones que solo existen mientras sigas siendo pequeño? La verdad es que nunca fuiste completamente libre. Creciste dentro de un círculo con límites invisibles, donde ir más allá de cierto punto significaba desafiar a aquellos que siempre quisieron verte bien, pero nunca mejor que ellos. Puedes seguir convenciéndote de que esto es normal, que solo es una sensación, que no deberías pensar así, pero algo dentro de ti lo sabe. Lo sientes cada vez que hablas de cambiar y las caras a tu alrededor reaccionan con incomodidad. Cada vez que compartes un plan ambicioso y alguien te dice que seas realista. Cada vez que te acercas a tu libertad y te das cuenta de que tendrás que caminar solo para alcanzarla. Y ahora tienes una elección. Puedes seguir fingiendo que no has notado este juego, seguir siendo la versión controlable y aceptable de ti mismo para mantener intactas ciertas relaciones, salir de este video y actuar como si nada hubiera pasado. O puedes, por primera vez, preguntarte, si no tuviera miedo de ser mejor, ¿en quién me convertiría? La respuesta podría cambiarlo todo. Pero prepárate, no a todos les gustará la nueva versión de ti. Y tal vez ese sea el mayor indicio de que finalmente vas por el camino correcto. ¿Seguimos si estás listo? Al principio no te das cuenta. Sigues con tu vida, tus relaciones, tus elecciones, convencido de que tienes el control. Pero casi sin notarlo te adaptas, te moldeas, bajas tu intensidad para no incomodar, suavizas tus sueños para que no te llamen ingenuo, escondes tus ambiciones para no parecer arrogante. Y así, poco a poco, te conviertes en una versión editada de ti mismo, un reflejo que agrada a los demás, pero que no te representa realmente. Y esto sucede porque, desde muy temprano, aprendiste una lección peligrosa. Ser aceptado es más importante que ser auténtico. Al principio fue sutil, pequeños elogios cuando encajabas, miradas de desaprobación cuando te atrevías a ser diferente. Pero con el tiempo, eso se volvió parte de ti.
Empezaste a medir tus palabras antes de hablar, a controlar tus gestos para no parecer exagerado, a conformarte con menos de lo que realmente querías, porque aprendiste que pedir más era ser egoísta, y sin darte cuenta, comenzaste a sabotearte, no porque no quieras crecer, sino porque temes lo que ese crecimiento podría costarte. Carl Jung hablaba sobre la sombra, esa parte de nosotros que ocultamos porque nos dijeron que no era aceptable. Pero, ¿y si tu sombra no estuviera hecha solo de miedos e impulsos reprimidos? ¿Y si también llevara tu poder, tu brillo, tu verdadero potencial? ¿Cuántas veces negaste tus propios talentos para no parecer pretencioso? ¿Cuántas veces evitaste hablar de tus logros porque sabías que alguien a tu alrededor se sentiría menos? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar porque, en el fondo, temías lo que dirían si te atrevías a hacer más? Y lo peor de todo, el mundo te recompensa por ello. Te llama humilde, cuando en realidad solo tienes miedo de sobresalir. Te elogia por ser una buena persona, cuando en realidad aprendiste a priorizar la comodidad de los demás antes que tu propio crecimiento. Pero llega un momento en el que esta farsa interna empieza a consumirte. En el silencio de la noche, cuando no hay nadie a quien complacer, aparece el vacío, esa sensación de que algo dentro de ti grita, suplica ser escuchado, como si hubiera una parte de ti encerrada en un cuarto oscuro, esperando el momento en que finalmente te atrevas a liberarla. Y ese momento llega, siempre llega, pero cuando lo haga la pregunta será, ¿tendrás el valor de abrir esa puerta? Porque del otro lado no solo hay libertad, hay un precio. La libertad puede costarte amistades, puede costarte la admiración de quienes solo te querían mientras encajabas, puede costarte la ilusión de pertenencia. Pero hay algo aún más aterrador que perderlo todo, seguir escondiéndote, seguir apagando tu propia luz para que los demás no se sientan incómodos. Así que dime, ¿qué pesa más? ¿El peso de ser quien realmente eres? ¿O el peso de nunca haberlo sido? La mayoría de las personas pasa toda la vida esperando el permiso para cambiar, esperando el momento adecuado, esperando que alguien, en algún momento, los libere de esa sensación asfixiante de estancamiento. Pero ¿y si te dijera que esta espera es la verdadera trampa? Que lo que llamas barrera nunca fue algo real, sino un condicionamiento implantado en tu mente. Crees que estás atrapado, pero nunca hubo cadenas. Crees que necesitas la validación de los demás, pero esa necesidad fue programada en ti antes siquiera de que pudieras cuestionarla. Entonces, la pregunta real no es si puedes liberarte. La pregunta es, ¿cuándo te darás cuenta de que siempre tuviste la llave? Carl Jung hablaba del proceso de individuación, el camino que nos lleva a convertirnos en quienes realmente somos, libres de máscaras y de las voces externas que moldearon nuestra identidad sin nuestro consentimiento. Pero este camino no es cómodo. Exige que enfrentes cada ilusión que aceptaste como verdad, que confrontes tus propios miedos sin la anestesia de la aprobación ajena. Porque lo que realmente te asusta no es fracasar, es darte cuenta de que siempre tuviste elección, pero pasaste demasiado tiempo fingiendo que no. Y si eso es cierto, ¿qué más en tu vida no es lo que parece? ¿Alguna vez notaste cómo el mundo recompensa la conformidad? ¿Cómo quienes encajan son elogiados, mientras que quienes cuestionan son etiquetados como complicados? Desde pequeño te enseñaron a seguir reglas invisibles, a evitar conflictos, a mantener un papel aceptable. Pero, ¿alguna vez te preguntaste por qué? Porque una mente que cuestiona es una amenaza, porque alguien que descubre su propia fuerza se vuelve imposible de controlar, porque la verdadera libertad no llega cuando tienes dinero o estatus, sino cuando comprendes que no le debes nada a nadie más que a ti mismo. Ese es el momento en que las cadenas invisibles se rompen. Pero este despertar no tiene que ser un peso, no tienes que cargar con el mundo sobre tus hombros. Al contrario, despertar puede ser un alivio. No tienes que agradarle a todos, no tienes que ser todo para todo el mundo, solo tienes que ser tú. Jung decía que el proceso de individuación pasa por integrar nuestra sombra, reconocer las partes de nosotros que fueron reprimidas y aceptarlas sin culpa. Y para eso hay prácticas simples pero profundas que pueden ayudarte a reconectar contigo mismo. Escribe sobre ti sin filtros. ¿Qué quieres? ¿Qué temes?
¿Qué te hace sentir vivo? Sin pensar en lo que los demás esperan de ti, sin censurarte. Observa tus patrones. ¿Cuándo te callas para evitar un conflicto? ¿Cuándo actúas solo para agradar? ¿Cuándo sientes que estás fingiendo? Darte cuenta de esto ya es el comienzo del cambio. Pasa tiempo a solas, de verdad, sin el celular, sin distracciones, solo tú con tus pensamientos. El silencio revela verdades que el ruido del mundo oculta. Aprende a decir no sin culpa. Si algo no resuena contigo, si te arrastra hacia atrás, si te hace sentir pequeño, tienes el derecho y el deber de rechazarlo. Busca lo que te expanda. Lecturas, conversaciones, experiencias que te reten, que despierten tu mente, que te hagan crecer más allá de las cadenas invisibles. La llave siempre estuvo en tus manos. Lo que te retiene no es algo físico, no es algo definitivo. Lo que te retiene es el miedo a dejar atrás la versión de ti que los demás crearon. Pero ahora que lo ves, algo dentro de ti ya cambió, y cuando la conciencia despierta no hay vuelta atrás. Entonces dime, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Seguirás esperando que alguien te diga cuál es el siguiente paso? ¿Seguirás fingiendo que estás atrapado? ¿O, por primera vez, asumirás la única verdad que siempre estuvo frente a ti? Eres libre, siempre lo fuiste. La única cosa que te retiene es la historia que eliges creer. Al principio, pasa desapercibido. Parece solo otro día común. Te despiertas, sigues tu rutina, hablas con las mismas personas, escuchas los mismos consejos, pero algo dentro de ti siente que hay algo que no encaja, un peso invisible que no puedes explicar. Es como si estuvieras corriendo en círculos, intentando avanzar, pero siempre regresando al mismo punto. Te convences de que es solo una fase, que debes ser paciente, que en algún momento todo cambiará, pero no cambia. El tiempo pasa y sigues en el mismo lugar. Y entonces, un día, lo ves con claridad. El problema nunca fue el destino, la suerte o los obstáculos del mundo exterior. El problema siempre fueron las personas a tu alrededor. Suena duro decirlo, pero piénsalo. ¿Cuántas veces te contuviste para no incomodar? ¿Cuántas veces evitaste crecer para no despertar envidia? ¿Cuántas veces sentiste que debías hacerte más pequeño para ser aceptado? La verdad es que no todos quieren verte bien. No todo amigo quiere verte subir. No toda familia quiere verte llegar más lejos que ellos. A veces, las personas que más dicen quererte son las mismas que, consciente o inconscientemente, te mantienen exactamente donde estás. Porque tu evolución los asusta. Porque si tú cambias, ellos tendrán que enfrentar su propia estancación. Entonces, en lugar de motivarte, te frenan, de manera sutil, con palabras disfrazadas de preocupación, con consejos que te hacen dudar de ti mismo, con expectativas invisibles que te aprisionan sin que te des cuenta. Y entonces, la ficha cae. Miras tu vida y te preguntas, ¿realmente elegí esto? ¿O simplemente seguí el guión que otros escribieron para mí? Descubres que tu identidad fue moldeada por los deseos ajenos, que tus sueños fueron limitados por los miedos de otros, que tu visión del mundo fue influenciada por quienes nunca quisieron que miraras más allá. Pero, ¿y si tuvieras la oportunidad de empezar de nuevo? Si pudieras ignorar todas las voces externas, ¿qué harías diferente? ¿Quién serías si no intentaras complacer a nadie? La verdad es que esta prisión es sutil, pero real. El peso de las expectativas te mantiene atrapado. Las relaciones que deberían impulsarte, en realidad drenan tu energía. Las personas que dicen querer lo mejor para ti, muchas veces solo quieren que sigas siendo accesible, predecible, controlable. No quieren perder la versión de ti que conocen, pero ¿realmente quieres seguir siendo esa versión solo para que todo permanezca igual? ¿Vale la pena seguir haciéndote pequeño para que los demás no se sientan incómodos? Y ahora que lo ves, tienes dos opciones. Puedes ignorarlo y seguir viviendo como siempre lo has hecho, o puedes finalmente liberarte. Pero la pregunta que realmente importa es, ¿tienes el valor de romper con quienes te frenan? Porque la libertad no siempre viene sin dolor. A veces, exige que dejes atrás todo aquello que alguna vez llamaste hogar. ¿Estás listo para pagar ese precio? Romper con las ataduras externas es liberador, pero también es aterrador. Cuando empiezas a alejarte de las voces que antes llenaban tu mente, los consejos, las opiniones, las expectativas,
surge un nuevo sonido, el silencio, y es en ese silencio donde aparece la verdad. Al principio, se siente incómodo, sientes un vacío extraño, como si hubieras perdido algo. Y de cierta forma lo perdiste. Perdiste la referencia externa que guiaba tus decisiones. Perdiste la ilusión de pertenencia. Pero, ¿y si ese vacío no fuera ausencia, sino espacio? Un espacio donde, por primera vez, puedes escucharte a ti mismo. Carl Jung decía, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Pero pocos tienen el valor de realmente mirar hacia adentro, porque dentro de ti hay preguntas que has evitado toda tu vida. ¿Quién soy cuando no estoy definido por los demás? ¿Qué es lo que realmente quiero, cuando no hay nadie influenciando mi elección? El silencio que antes parecía un peso, ahora se revela como una puerta, un acceso directo a algo que siempre ignoraste, tu propia esencia. Y ahora que el ruido externo se ha ido, tienes la oportunidad de reconstruirte. Pero, ¿por dónde empezar? La respuesta no está en otro consejo o en una nueva opinión. Está en el espacio entre todo eso. Está en las pausas, en las reflexiones, en lo que surge cuando finalmente permites que tu verdadera voz hable. Así que, en vez de huir de ese silencio, haz algo diferente. Escúchalo. Escucha el desconcierto. Escucha los pensamientos que emergen. Escucha las verdades que antes fueron silenciadas por el miedo a decepcionar. Porque si realmente te permites sentir, descubrirás que el silencio nunca estuvo vacío. Siempre fue tu mayor respuesta. El silencio te reveló algo que no esperabas. Cuando todas las voces externas desaparecieron, quedó claro que el verdadero desafío nunca fue solo romper con los demás, sino romper con la versión de ti que aprendió a existir para complacerlos. Porque ser tú mismo tiene un precio. Y si esperas que el mundo acepte ese cambio sin resistencia, te estás engañando. Pero aquí está la pregunta real. ¿Acaso eso es realmente una pérdida? Lo sientes cuando intentas expresar una opinión diferente y el ambiente a tu alrededor se enfría. Cuando te atreves a soñar en grande y notas que algunas miradas se vuelven más distantes. Cuando empiezas a alejarte de los patrones que te limitaban y descubres que no todos están felices de verte ir más allá. Al principio parece soledad, pero con el tiempo te das cuenta de que esa soledad fue lo que te liberó. Carl Jung decía, nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciéndose consciente de su propia oscuridad. ¿Qué significa esto en la práctica? Que el crecimiento real no viene solo de buscar lo positivo, sino de enfrentar lo que debe quedar atrás. Tienes miedo de perder personas, pero ¿realmente estaban contigo? ¿O solo con la versión de ti que las hacía sentir cómodas? El miedo te hace aferrarte a anclas, creyendo que son puertos seguros. Pero una ancla no protege un barco, lo mantiene inmóvil. Puedes elegir seguir anclado, asegurándote de que todo siga igual, evitando que nadie se sienta incómodo con tu evolución. O puedes soltar esa cadena y dirigirte hacia donde siempre debiste estar. Porque sí, al final, hay una verdadera pérdida. No es dejar atrás a algunas personas, es darte cuenta demasiado tarde de que pasaste toda tu vida impidiéndote vivir. Pasaste demasiado tiempo creyendo que eran los demás quienes te limitaban, que eran las circunstancias, el destino, la falta de oportunidades. Pero ahora, después de todo lo que has visto y sentido, una nueva verdad comienza a revelarse. El problema nunca fueron los otros. Sí, te influenciaron. Sí, intentaron moldearte para que encajaras en sus expectativas. Pero ¿quién aceptó ese molde? ¿Quién creyó que necesitaba aprobación? ¿Quién esperó el momento adecuado para liberarse? Fuiste tú, y esto no es una acusación. Al contrario, es la mejor noticia que podrías recibir. Porque si fuiste tú quien se puso en esa posición, entonces también eres tú quien puede salir de ella. Si antes pensabas que el mundo tenía que cambiar para que tu vida cambiara, ahora entiendes que siempre tuviste la llave para transformar todo. Y esa llave nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro de ti. Pero una llave solo tiene poder si realmente la usas, si solo la sostienes, la analizas, reflexionas sobre lo que podrías abrir. Nada cambia. Esa es la diferencia entre quienes transforman su vida y quienes siguen prisioneros del miedo. No necesitas más permiso. Nunca lo necesitaste. Carl Jung
Hablaba del proceso de individuación, el momento en el que dejas de vivir como una extensión de los demás y comienzas a vivir como un ser completo, único. Pero esta transición exige una decisión: o sigues siendo una pieza en el juego de los demás, o empiezas a jugar tu propio juego. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que necesitas dejar de esperar, dejar de pedir permiso, dejar de creer que necesitas la validación de alguien para convertirte en quien naciste para ser. Imagina, solo por un instante, que tu vida está en tus manos ahora, no mañana, no cuando sea seguro, no cuando alguien lo apruebe, ahora. ¿Qué harías diferente si supieras que nadie va a aparecer para salvarte? ¿Qué cambiarías ahora si aceptaras de una vez por todas que el único permiso necesario para tu transformación es el tuyo propio? Si antes llevabas la ilusión de que necesitabas algo externo para cambiar, ahora ya sabes la verdad. Y cuando la conciencia despierta, no hay camino de vuelta. Ahora depende de ti. Al principio parecía que todo tenía que cambiar: el mundo, las personas, las circunstancias. Pero ahora te das cuenta, nada tenía que cambiar afuera, porque la mayor revolución siempre ocurre dentro de ti. Las mismas personas siguen ahí, los mismos lugares, los mismos desafíos, pero de alguna manera todo es diferente, y no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste. Y aquí es donde ocurre algo extraordinario. Por primera vez, saboreas la verdadera libertad. Te das cuenta de que pasaste toda tu vida esperando que algo externo te liberara, esperando que alguien te entendiera, esperando que el mundo te aceptara. Pero ahora, por primera vez, ya no necesitas nada de eso. Y es en ese instante cuando el ciclo se rompe. De repente, sueltas una risa, porque entiendes que pasaste tanto tiempo creyendo que estabas atrapado, cuando en realidad siempre tuviste la llave. Miras a las personas a tu alrededor, pero ahora con otros ojos. Ahora ves la verdad, las pequeñas manipulaciones, los juegos emocionales, los papeles que cada uno representa. Ya no sientes que formas parte de eso, pero al mismo tiempo no sientes rabia, porque ahora entiendes: el pájaro que tiene miedo de volar no puede culpar a la jaula, porque la puerta siempre estuvo abierta. Solo necesitaba darse cuenta de que podía atravesarla, y ahora que lo ves, ¿qué harás con esta conciencia? Puedes seguir diciéndote que necesitas más tiempo, o puedes finalmente extender tus alas, porque después de ver lo que viste, no hay vuelta atrás. Ahora que has llegado hasta aquí, algo dentro de ti ha cambiado. Puede que aún no sea visible, tal vez solo sea un eco distante, una chispa que aún no ha tomado forma, pero está ahí, y a partir de este momento ya no puedes fingir que no lo viste. ¿Qué harás con esto? Puedes ignorarlo y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Puedes convencerte de que solo fue otro video, otra reflexión pasajera. Pero también puedes hacer algo diferente, porque ahora ya sabes, nadie vendrá a rescatarte, nadie puede darte permiso. La llave siempre ha estado contigo. Toda tu vida esperaste que alguien te dijera qué hacer, pero por primera vez estás ante la decisión que solo tú puedes tomar. Así que dime en los comentarios: la llave es mía, porque esa afirmación lleva consigo todo lo que necesitas recordar: que siempre tuviste elección, que nunca fuiste prisionero, que la libertad no es un regalo, es una decisión. Si esto resonó contigo, suscríbete al canal ahora mismo, porque este viaje no termina aquí. Cada video es un nuevo paso, una nueva pieza de este rompecabezas. Y si algo dentro de ti despertó hoy, no ignores ese llamado. Y para ti, que ya eres parte de esta comunidad, mi gratitud, porque crecer solo ya es poderoso, pero crecer juntos lo cambia todo. Ahora te dejo con una última pregunta. Si ya tienes la llave, ¿por qué sigues dudando en abrir la puerta?